Nuestro país, la historia hace de que siempre se trate de sistematizar viendo determinados procesos como ciclos. Y claro, regularmente no solemos escuchar este tipo de entrevistas y de debates sobre los ciclos que se pueden dar en la política de nuestro país. Raúl Prada es un estudioso desde hace muchos años de diferentes temas, así es que lo hemos convocado, como él nos decía, con engaños. Con engaños. Con engaños. Yo quería hablar de cosas importantes. Pero Raúl, a ver, yo quisiera que entendamos, nuestro país siempre se ha movido por ciclos políticos, macrociclos y ciclos de mediano plazo. Y cuando uno ve la historia, más o menos son procesos de 2 décadas, menos, un poco más. ¿Crees que estamos asistiendo al final de un ciclo que fue inaugurado entre el 2006, un poquito antes en nuestro país? Es buena pregunta, ¿no? Si es que tenemos consideraciones teóricas, que valdría la pena hacerlas, sobre todo por el respeto que tenemos a la gente, ¿no? Que ve y escucha el canal universitario, un canal universitario que debía tocar temas teóricos y no coyunturales, y no de la artificialidad, la que toca los medios de comunicación. Yo voy al grano. Están discutiendo la pelea de una descomposición que es la del MAS, ¿no? Entre arcistas y evistas. Ese es un tema mediático, es una artificialidad de un cadáver que se ha separado en dos. Entonces, eso no vale la pena discutir. Lo que vale la pena discutir es lo que tú acabas de tocar. Y me parece importante porque tú has hablado de ciclos. Y habría que considerar los ciclos de larga duración, los ciclos de mediana duración, los ciclos de corta duración. Podríamos inclusive considerar que el ciclo de corta duración, inclusive de corta a mediana duración, es el que tú has mencionado y te has referido al 2006-2023. Yo iría un poquito antes, porque no podríamos explicar el 2006-2023 sin el gran acontecimiento político que fue la movilización prolongada del 2000 al 2005, donde salen los movimientos sociales, emergen desde las entrañas mismas de la sociedad, emergen desde todas las crisis acumuladas y se levantan explícitamente contra el modelo neoliberal, implícitamente contra el modelo colonial del capitalismo dependiente, el modelo extractivista, y obviamente cuestionan dos cosas en términos más subyacentes e inmanentes. Una de esas cosas que cuestionan es la colonialidad heredada, ¿no ve? Y van a cuestionar también, digamos, la modernidad. Entonces, está cuestionando todo eso, y eso es el horizonte en el que se va a mover la Asamblea Constituyente. Entonces, es importante lo que tú planteas porque nos retrotrae al verdadero acontecimiento. Estos ñatos no serían nada, ¿no ve? Si no hubiera habido una movilización prolongada donde no estuvo el MAS, estuvo la coordinadora del agua en la guerra del agua, estuvo la CESUCB de Felipe Quispe en septiembre del 2000, estuvieron las organizaciones autogestionarias de Cochabamba con Óscar Olivera y la Federación, estuvo la Junta de Vecinos del Alto con los sindicatos campesinos del Altiplano. Es decir, vas viendo movimientos y organizaciones con una capacidad de convocatoria y de movilización, con dirigentes, verdaderos dirigentes, diremos, que tenían que poner su pellejo y poner de su pecunio para mover. Ahora, ¿esto era solo crítico, contestatario, interpelador, o era propositivo también? Yo creo que era interpelador y propositivo en el sentido de que el Cabildo de Cochabamba de la Guerra del Agua convoca a la Asamblea Constituyente. Entonces ya ellos tenían una propuesta, es decir, vamos a resolver los problemas transformando el Estado desde una perspectiva jurídico-política, es decir, constitucional, ¿no? Pero también es propositivo porque no te olvides que los movimientos sociales culminan en la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre tiene claramente dos planteamientos.
la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Entonces eran propositivos, pero en esos movimientos, ¿qué es lo que se ve como expresión colectiva? Es la vocalización, la reflexión, el ímpetu y el enunciado de las movilizaciones sociales acumuladas y de la memoria social de este país, que podemos decir de alguna manera que era una memoria indígena, pero en la memoria larga, y una memoria nacional popular en la memoria corta. Es decir, por eso está la nacionalización de los hidrocarburos, la memoria nacional popular, y está la Asamblea Constituyente, que quería una descolonización, que es la memoria indígena. Pero yo quiero aprovechar lo siguiente, porque en realidad, si ese es el ciclo corto o el ciclo mediano, ¿cuáles son los otros ciclos? Es decir, ¿cuándo empieza esto? Yo creo que tenemos que retrotraernos a 1974. En 1974 hay la masacre del Valle de Pixana y Tolata, y en esa masacre, digamos, lo que se muestra precisamente es que aquí no hay pacto militar campesino. Los oficiales estaban matando a campesinos. Ahí se rompe el pacto militar campesino y se rompe el pacto que instauró la Revolución del 52 y después la reforma agraria entre los indígenas, ¿no?, los que no tenían tierras, los pongos, con el Estado boliviano. Es decir, después de 1974 nace el movimiento catarista. Está Genaro Flores como el artífice. Está esa CESUCB que hace un bloqueo de caminos, que es el principal bloqueo de caminos. Yo diría que es la matriz de todos los bloqueos de caminos que van a venir después, con Genaro Flores, con, ¿no?, el bloqueo de 1979, y obviamente se lanzan a una guerra contra el Estado boliviano, que es Ayo Ayo. La concentración de Ayo Ayo va a ser una convocatoria a la guerra y a la reactualización de una guerra anticolonial. Entonces, fíjate, ahí se abre, es otra manera de contar. 1974, que es la crisis del Estado-Nación, una crisis múltiple que se va a proyectar hacia el proceso constituyente. Pero ¿por qué estoy tocando esto? Porque obviamente no podríamos hablar de 1974 sin la revolución de 1952. Es decir, la revolución del 52 fue una revolución proletaria, minera, pero también fue una revolución campesina, porque tomaron haciendas en el altiplano y en los valles. Esa revolución, que es una revolución del pueblo boliviano, que en principio fue una conspiración del MNR, porque estaban haciendo un golpe con el ministro de gobierno, Seleme, y estaban perdiendo ante el ejército, y los que los salvan son los obreros fabriles de Villa Victoria, los mineros de Milluni que se descuelgan y toman La Paz, los mineros de Oruro que toman Oruro y evitan que venga el ejército del sur. Entonces, esa revolución es una revolución de los bolivianos. Y esa revolución, ¿qué es lo que produce? Una cosa muy importante, produce el Estado-Nación. Antes el Estado-Nación era una ficción jurídica, era una ficción constitucional, pero no era real, porque seguía siendo, digamos, la herencia del gamonalismo liberal. Es el gamonalismo liberal nunca hizo una nación, a pesar de que tuvo la oportunidad en la Guerra Civil Federal de 1899, ¿no ve? Entonces, esa revolución produce un Estado, ¿no?, institucionaliza el Estado-Nación, es decir, nos nacionaliza a todos, inclusive va a venir la reforma educativa, no fuera de la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal. La reforma educativa es importante porque obviamente nos nacionaliza a todos, es decir, es cuando se expande la castellanización, y eso significa, digamos, una bolivianización en el sentido de lo nacional popular. Entonces tienes un ciclo que contiene otros, pero no es el ciclo más largo, porque vos estás tocando un tema importante. Bueno, ¿y qué pasó en 1825, no? Es decir, vamos a explicarnos el 1825 sin lo que ocurrió en el levantamiento indígena panandino de fines del siglo XVIII. No podemos explicarnos. Es decir, el principal levantamiento panandino fue una revolución social y una revolución política, que no solamente se levantaron los panandinos, no los indígenas panandinos, sino se levantaron
los indígenas y mestizos de Nueva Granada, es decir, era un acontecimiento con características. En 1919 se levantan los criollos, los hacendados liberales, ¿no? Pero que le dan un carácter político, no social. Es decir, ya limitan la revolución social, es decir, ya viene el control. Entonces estamos hablando obviamente de ciclos políticos cada vez más largos. Entonces, pero los ciclos políticos tienen otros ciclos, claro que sí. Es decir, ¿qué se inicia en este país agrario? En este país de la revolución agraria, de las 4.000 variedades de papa, de la Amazonía que ahora sabemos ha sido cultivada por sociedades muy antiguas que tienen una concepción ecológica de las sociedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El colonialismo, la colonialidad nos mete al ciclo de la minería, de la plata, que coincide con el ciclo del colonialismo español y el colonialismo británico, el ciclo del estaño, que corresponde al ciclo británico. Y después los ciclos económicos generan ciclos políticos y ciclos... Lo que tú estás planteando. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo ahora? Estamos viviendo nuevamente la crisis con otras expresiones múltiple del Estado. Porque ¿qué es? Sí, pero quiero llegar a algo. Tendríamos que escudriñar, tú sabes que es mucho tiempo y es poquísimo el que tenemos en realidad acá. Pero volviendo a nuestro tiempo... Son las otras trampas de la televisión. Pero volviendo al tiempo, todo esto, este cúmulo de procesos que llegan al periodo 1900, finales de los 90 y principios de los 2000, se cuajan en términos de necesidades, de aspiraciones, de propuestas, de visiones en la Constitución de 2009? Yo creo que la Constitución del 2006 empieza, ¿no? 7, 8, 1 año y 4 meses estamos en la Asamblea Constituyente. El 2009 se promulga. Yo quisiera separar dos cosas, lo fáctico de lo discursivo, ¿no? En términos fácticos, el país estaba ahí. Estaban todas sus localidades, todas sus lenguas, todas sus organizaciones. Estábamos todos, nos veíamos y nos olíamos. Teníamos la gran oportunidad de fundar un país. Por primera vez, desde adentro, desde las entrañas mismas. Pero el MAS nunca estuvo a la altura del proceso constituyente y de la Asamblea Constituyente. Porque yo me acuerdo que antes de eso contigo hablábamos y tú tenías una otra visión muy diferente a cómo se debía rayar incluso geográficamente los espacios naciones, etcétera, por pisos ecológicos, pertenencias. Claro, yo era asesor del Pacto de la Unidad y después, antes fui asesor de CONAMAC. Esa fue la característica. Yo fui con un mandato, en realidad, del CONAMAC. Yo fui con la posición del Tahuantinsuyo. Es cierto, así fui yo. Y además fui, como era miembro de Comuna, también tenía más o menos esa concepción comuna. Entonces yo fui con esa concepción, pero también hemos apoyado y hemos sido asesores del CIDOB. Y el CIDOB tiene una concepción de Estado plurinacional. Fíjate, se encuentran dos visiones indígenas, una lo plurinacional, ¿no? Y la otra el Tahuantinsuyo. No se ponen de acuerdo y se ponen las dos cosas. Por eso el documento del Pacto de la Unidad es muy claro, dice Estado plurinacional y comunitario. Entonces, fíjate lo que están planeando. Claro que la tenían muy clara los dirigentes, las organizaciones de esa época la tenían muy clara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que se van a definir 3 ejes. El tercer eje es el autonómico, pero el eje autonómico tiene una larga data en las autonomías indígenas. Y cuando el Comité Cívico de Santa Cruz y lo que se va a llamar Media Luna, sobre todo el Comité Cívico de Santa Cruz, tiene una lectura muy artificial de las autonomías españolas y sobre todo la catalana. Entonces lanzan como propuesta, y en vez de asumir el debate, lo que se hace es decir, no autonomías. O sea, es una niñada eso, cuando había una tradición de la autonomía indígena. Entonces lo que había que hacer es recoger el debate y entrar al debate autonómico a fondo, no en la artificialidad, porque no hay autonomías departamentales, lo que hay es autonomía, el concepto de autonomía, que es un concepto complejo, ¿no?
que es un concepto anarquista también. Pero no me estás respondiendo si realmente esa Constitución fue el resumen de esas demandas. Lo que te estaba separando, tienes razón, me alargo mucho. Entonces, en términos fácticos, había un campo de posibilidades, había la potencia social. Pero en términos de obstáculos epistemológicos y políticos teníamos, digamos, una dirección que nunca estuvo a la altura, que lo único que hizo en principio es conspirar contra el proceso constituyente, contra la Asamblea Constituyente. Primero nos hace elegir una directiva que no corresponde a lo que podríamos haber generado con mucha fuerza. Se impone el Chapare frente al Valle Alto y el Valle Bajo. Ese es un desastre de lo que ocurre. En vez de ser, para darte nombres, en vez de que sea Isabel Domínguez, nuestra presidenta de la Asamblea Constituyente, Lazarte es el Chapare. Y el Chapare juega a sus objetivos miserables de región y no juega a la transformación radical del país. Entonces, hemos caído, digamos, en la reducción de los objetivos que se tenía. Entonces, el MAS nunca estuvo a la altura de lo que estaba jugando. Entonces boicoteó el proceso constituyente, nos llevaron a dos crisis, porque ellos nos llevaron a las crisis de los 2/3 y de la capitalía. Casi no dejamos de existir y gracias a yo creo, a la resistencia heroica de los constituyentes, termina sobreviviendo la constituyente y termina haciéndose un documento que no es el documento que propone el MAS, sino es un documento que nace en el Pacto de la Unidad. Se retoma el documento del Pacto de la Unidad y se lanza, digamos, el texto que tú conoces. Ahora, hasta este tiempo, los cambios que se ejecutaron a partir de esa Constitución y con el proceso político que tenemos, ¿tú crees que estamos terminando este ciclo? Eso es una buena pregunta. Yo creo que, digamos, yo más o menos alrededor del 2010, cuando se viene primero el gasolinazo, la crisis del gasolinazo, el MAS está enfrentando a su pueblo, ¿ve? Baja el Alto, queman la fotografía del Evo y del Álvaro y dicen, ustedes no han nacionalizado. Ya empezó la cosa ahí. Y empezó lo que yo llamo la insurgencia que va a derivar el 2019. Es un cuento de los medios de comunicación y de los analistas políticos decir los 21 días. ¿Cómo van a leer los 21 días? Es una manera mediática de leer las cosas. Y empezó antes. Y cuando se da la crisis, cuando intervienen en el Tiflis, ahí se declara un gobierno antiindígena. Entonces es el momento donde empieza ya la regresión. Y no solamente la regresión, sino el camino a la reacción y a la contrarrevolución. Estás hablando ya de un proceso que comienza a agotarse. Es donde están yendo a la implosión. 2019 es la implosión. Qué golpe, ni qué 8 cuartos. Es una implosión. Todas las columnas, los cimientos estaban corroídos, podridos. Entonces se cae esto, pues. Es lo que ha ocurrido, es una implosión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Es el retorno a la implosión. Y con una transición, con una interrupción complicadísima y perversa que es el gobierno de transición, ¿no? Que es un arreglo entre el MAS y la derecha, porque evita la insurrección que venía. Es decir, se ponen de acuerdo y el acuerdo precisamente va a ser el gobierno de transición. Los reales es eso. Entonces han impedido que se venga una insurrección en este país, han conspirado contra la insurrección y hemos terminado en lo que hemos terminado. ¿En qué hemos terminado? En la regresión a su propia caída. Esta es una caída. Entonces, contestándote de manera bien directa a tu pregunta, claro que sí, se está cerrando ese ciclo del 2008, 2009, que tú lo has definido, ¿no? 2023 se está cerrando ese ciclo, pero ese ciclo está cerrando los otros ciclos como una síntesis. Es decir, es la crisis del Estado-Nación y en su versión tramposa, porque nunca fue un Estado plurinacional, comunitario y autonómico. ¿Qué elementos muy puntuales, Chato, encuentras a este tiempo como un proyecto político que puede emerger para este próximo ciclo? Porque tienes que estar viendo que hay cosas que están dando señales. Terrible, porque, digamos, en términos explícitos no emerge. O sea, no hay un discurso
que se haga cargo y anuncie un horizonte, no hay. Es decir, la oposición es sencillamente el complemento del oficialismo, el complemento en pugna con el oficialismo. Se salvan unas 2 o 3 asambleístas que son muy buenas, entre ellas Requena, que están defendiendo, digamos, el medio ambiente, los ecosistemas, pero pare de contar, digamos, no hay una lucidez en bloque de la oposición y obviamente no hay ningún horizonte, sencillamente se contentan con ser la nueva oposición del nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno no va a haber en el sentido pleno de la palabra. Pero yo me imagino que el estado de cosas, a ver, depredando bosques, destrozando la Amazonía, es decir, todas las cosas que uno, ampliando la frontera agrícola, ¿tú crees que no está generando una suerte de conciencia de cambio también de modelo en la población? Yo creo que está ocurriendo eso, pero no hay explícitas yo cosas. Creo que yo creo que se han dado esos movimientos. Es decir, se han dado en la resistencia de las organizaciones indígenas, de los guaraníes, de los guarayos. Es decir, en todas partes están resistiendo en el Madrid y a la incursión apocalíptica de los mineros cooperativistas, que no tienen nada que ver con la cooperativa, son empresarios mineros privados que explotan a jovencitos que no tienen seguro, que no están sindicalizados, que los superexplotan y van a derramar su veneno de mercurio en los ríos, matando a los peces y envenenando a la población. Es decir, hemos llegado al colmo y a eso están apostando. Su marcha al norte es eso. Este gobierno está apostando a la marcha al norte, a seguir destruyendo nuestro futuro, nuestro porvenir, que está precisamente en nuestros propios ecosistemas. Es decir, hemos llegado ya al desastre, al acabose. Es decir, hemos llegado a la decadencia. Para darte una figura más dramática, hemos tocado fondo, pero seguimos escarbando el fondo. O sea, ya es una locura. Y no hay nada. Pero lo que tú dices es importante porque sí hay resistencias. Pero ¿cuándo estas resistencias se van a convertir en ofensiva? Cuando las resistencias desde 1985 hasta el 2000 se convierten en ofensiva. Esa es una pregunta importante. Yo he visto, aunque han leído de manera muy manipulada, la defensa del censo en Santa Cruz, que ha durado 36 días, que era una defensa correcta, porque no hubo el censo del 2012, nos tomaron el pelo, y obviamente no querían un censo cuando necesitábamos urgentemente un censo, teniendo antecedentes importantes de censos científicos anteriores. Entonces, obviamente, esa defensa ha movilizado a un pueblo que no tiene expresión, pero tiene bronca. Un pueblo múltiple, un pueblo multicultural. Eso sí en Oriente. No, ¿crees que en Occidente pueda pasar algo así? Debería pasar. Yo creo que se están articulando, se están dando conexiones, se están dando vasos comunicantes, pero todavía no sé por qué razón, tengo que ser sincero, no termina de lograr una formación discursiva, una formación enunciativa y sobre todo una acción, un gesto irreverente, un gesto que interrumpa y obviamente desplace definitivamente la casta política, porque tenemos que decir lo que hicieron los piqueteros, ¿no, Milei? Ese Cachafaz es un conservador, ultraconservador, no, los piqueteros dijeron que se vayan todos y no quede ninguno. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, este pueblo tiene que recuperar su memoria y al recuperar su memoria, sus fechas más importantes, su potencia social, y tiene que alumbrar ese futuro. Y obviamente ese futuro se está gestando, pero ¿cuánto tiempo va a tardar? Ahora, Santa Cruz, no te olvides que es la ciudad más grande del país, más grande que La Paz y el Alto juntos. El departamento de Santa Cruz es el departamento más poblado. Y se están dando cosas ahí que ni siquiera entiende la oligarquía cruceña, porque ellos creen todavía en temas muy regionales, anacrónicos, no están entendiendo. No te olvides que a los bloqueos de esos 36 días no dejaron entrar a los políticos, los han rebasado.
Tienes toda la razón. Oye, qué bueno es conversar contigo y además de estos temas creo que no los escuchas regularmente en otros medios de comunicación. Te agradezco que aceptes esta invitación. Es el único medio que vengo. Además, el Omar Gómez es el único que le hago caso. Me llama y tengo que levantarme, venir desde mi casa para hablar con él. Porque Gracias, Chato. es una gran oportunidad la Gracias. que da el Canal 13. Raúl Prada, importante analista en nuestro medio, estudioso de la vida sociopolítica y económica del país.